El conflicto de Irán e Israel continúa vivo y si no, miren la última investigación que se acaba de poner en la mesa ante la posibilidad de que Israel pudiera tener armas nucleares. Atentos. Mordechai Vanunu, el hombre que denunció el programa nuclear secreto de Israel hace 3 décadas y acabó siendo secuestrado por el Mossad. Asestamos un golpe en el corazón del programa de armamento de Irán, dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, después de los ataques preventivos que Israel lanzó la semana pasada, dejando pocas dudas sobre los objetivos de la guerra que inició su país. Irán insiste en que su programa nuclear es pacífico, pero durante mucho tiempo Israel lo ha acusado de intentar producir armas nucleares de forma encubierta. Mientras tanto, Israel ni confirma ni niega poseer un arsenal nuclear, aunque en el mundo hay una creencia extendida de que sí lo tiene. Esto es gracias a un hombre y a las revelaciones que hizo sacando a la luz las operaciones clandestinas que llevó a cabo Israel para convertirse en una potencia nuclear. Y es que Vanunu era un ex empleado del reactor nuclear de Dimona, que pasó 9 años trabajando en esas instalaciones hasta 1985. Pero antes de dejar su puesto, hizo 2 carretes de fotografías de las instalaciones de modo clandestino. En las fotos aparecía el equipamiento para extraer material radiactivo para la producción de armas y el laboratorio de modelos de aparatos termonucleares. En 1986 entró en un grupo antinuclear en Sydney, Australia, y fue allí donde contactó con un periodista freelance colombiano, Oscar Guerrero. Este le convenció de publicar las fotos. Así se puso en contacto con el periodista Peter Hounan del periódico británico The Sunday Times. En octubre de 1986, el Sunday Times publicó un artículo ampliamente aclamado como una de las mejores piezas del periodismo británico bajo el título «Revelado: los secretos del arsenal nuclear de Israel». La fuente fue el técnico nuclear israelí Mordechai Vanunu, y su revelación confirmó las sospechas sobre las capacidades nucleares de su país, mostrando un programa de armas más grande y más avanzado de lo que alguien hubiera pensado anteriormente. Vanunu había trabajado en el Centro de Investigación Nuclear ultrasecreto de Dimona, en el desierto de Negev, a unos 150 kilómetros al sur de Jerusalén, por carretera. El periódico concluyó que Israel se había convertido en la 6ª potencia nuclear del mundo y poseía hasta 200 armas atómicas. Estábamos tensos, estábamos exhaustos. La mayoría de la gente allí nunca había trabajado en una historia tan importante como esta, le dijo a la BBC el periodista de investigación del periódico Peter Hounan. Pero el día en el que The Sunday Times publicó la noticia, el 5 de octubre, su fuente clave desapareció. ¿Traidor o informante? Hounan conoció a Vanunu por primera vez en Sydney, Australia, en agosto de 1986, y quedó sorprendido por la apariencia y el comportamiento del denunciante. Cuando vi a Vanunu sentado allí, un hombrecito menudo, resoplando levemente, sin confianza en sí mismo, vestido de manera muy informal, ciertamente no me parecía un científico nuclear, recordó Hounan. Pero estaba convencido en su decisión de contarle al mundo lo que vio en Dimona. A finales de 1985, Vanunu decidió dejar su trabajo y emprender un viaje por Asia, desilusionado por el trato que Israel le había dado a los palestinos y por el desarrollo de armas nucleares. Antes de retirarse, tomó fotos de la planta nuclear, incluidos equipos para extraer material radiactivo para la producción de armas y modelos de laboratorio de dispositivos termonucleares. Fue una decisión que lo llevó primero a Londres y al Sunday Times y luego a Roma, donde fue secuestrado supuestamente por el servicio de inteligencia israelí Mossad, que lo llevó de regreso a Israel, donde cumplió una larga condena de prisión.
Empezó a esbozar la historia de cómo había contrabandeado una cámara sin rollo a la central y luego había contrabandeado el rollo de sus medidas y había empezado a tomar algunas fotos de manera secreta, tarde en la noche y temprano en la mañana, dijo Houghnan. Los editores del Sunday Times le pidieron a Houghnan que trajera a Vanunu de regreso a Londres para seguir corroborando su testimonio. A pesar de sus temores, Vanunu aceptó volar a Reino Unido. El Sunday Times lo alojó en un discreto hotel rural a las afueras de Londres, pero él se inquietó y fue trasladado a un hotel de Londres donde las cosas tomaron un giro inesperado. Ese fin de semana conoció a una mujer mientras caminaba por la calle. La vio un par de veces y fue al cine con ella y le pregunté: ¿estás seguro de que esta mujer es auténtica?, recordó Houghnan. Durante su estancia en Londres, Houghnan se empezó a preocupar cada vez más por la seguridad de Vanunu y empezó a vigilarlo periódicamente. Recordó su última conversación. Él dijo: «Solo voy a ir unos días al norte de Inglaterra, estaré bien», y le dije: «Mira, hagas lo que hagas, llámame 2 veces al día, solo para asegurarme de que estás a salvo». Un mes después, el gobierno israelí reveló que Vanunu había sido detenido, había sido víctima de una clásica trampa de seducción en Roma y había sido trasladado clandestinamente inconsciente de regreso a Israel en barco. Mientras lo transportaban desde una prisión en Israel, Vanunu escribió algunos detalles de su secuestro en la palma de su mano, la cual sostuvo frente a la ventana de la camioneta para que los periodistas pudieran obtener la información. Dijo que en Londres un agente del Mossad, nacida en Estados Unidos, Cheryl Bentov, que se había hecho pasar por turista, se había hecho su amiga. Ella lo atrajo a Roma el 30 de septiembre para pasar unos días juntos. Una vez allí fue secuestrado y supuestamente le dieron sustancias. Vanunu fue juzgado en marzo de 1987 por traición y espionaje y fue luego condenado a 18 años de prisión. Más de la mitad de esos años los pasó en régimen de aislamiento. Quería contarle al mundo lo que estaba sucediendo. Esto no es traición, es informar al mundo en contraste contra las políticas de Israel, declaró Vanunu en una entrevista grabada en prisión. Fue liberado el 21 de abril del 2004 y desde entonces se le ha denegado el permiso para salir de Israel. Ha sido encarcelado varias veces por incumplir las condiciones de su libertad condicional. Antes de ser detenido en el 2009, Vanunu gritó: «No han conseguido nada de mí en 18 años, no conseguirán nada en 3 meses, ¡qué vergüenza, Israel!». Y es que hasta las revelaciones de Vanunu se sabía poco sobre la capacidad nuclear de Israel, incluso entre sus aliados más cercanos. Se cree que Israel inició su programa nuclear poco después de la fundación del Estado en 1948. Superado ampliamente en número por sus enemigos, el primer ministro israelí, David Ben-Gurión, reconoció el valor de la disuasión nuclear, pero no quería disgustar a los aliados de Israel introduciendo armas no convencionales en una región tan inestable. Así pues, Israel llegó a un acuerdo secreto con Francia para construir la planta de Dimona, que se cree que entró en producción para fabricar los ingredientes de armas nucleares en la década de los 60. Durante años Israel sostuvo que se trataba de una fábrica textil. Inspectores estadounidenses visitaron el lugar varias veces en la década de los 60, pero según se informó, desconocían la existencia de las plantas subterráneas, ya que los huecos de los ascensores y las entradas habían sido tapiados con ladrillos y yeso. Se estima que Israel posee actualmente unas 90 ojivas nucleares según el Centro para el Control de Armas y la No Proliferación. Sin embargo, mantiene una política oficial de ambigüedad en torno a su capacidad nuclear y los líderes israelíes han repetido con frecuencia a lo largo de los años que Israel no será el primer país en introducir armas nucleares en Oriente Medio. Y es que desde 1970, 191 estados se han adherido al Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, TNP, un acuerdo cuyo objetivo es prevenir la proliferación de armas nucleares y promover el desarme.
5 países, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China, tienen permitido poseer armas porque construyeron y probaron un dispositivo explosivo nuclear antes de la entrada en vigor del tratado 1 de enero del 67. Israel no es signatario del tratado. Vanunu es considerado como un traidor en Israel, pero sus partidarios celebraron su liberación en el 2004, calificándolo de héroe de la paz. En su primera entrevista, tras ser liberado, declaró a la BBC que no se arrepentiría de nada. Lo que hice fue informar al mundo de lo que está sucediendo en secreto. No vine a decir, debemos destruir Israel, debemos destruir Dimona. Dije, miren lo que tienen y juzguen. Bueno, señores, tremenda bomba informativa ha puesto en la mesa este fin de semana la BBC. Yo la verdad que hay una cosa que no entiendo, o sea, primeramente vamos a ver, si Israel tiene armas o no nucleares, ellos no lo han confirmado. Por lo tanto, oficialmente Israel no tiene armas nucleares. Que se ha especulado mucho en los últimos años que podría tener hasta 200 ojivas nucleares, etcétera, etcétera. Esto es lo que se ha especulado siempre. Y luego hay una cosa que no entiendo, que este supuesto traidor que dice que estuvo trabajando durante muchos años en el tema nuclear, etcétera, etcétera, este tal Vanunu, yo lo que no entiendo es cómo una persona durante tantos años trabaja en un programa nuclear y luego lo rechaza o lo repudia. O sea, es que no lo entiendo. O sea, esto es como el que trabaja en un bingo y está en contra de que la gente juegue. Pues es que no tiene sentido. O sea, quiere supuestamente destapar a los israelíes, pero él también formó parte del mismo de la misma fiesta. O sea que yo la verdad que estoy sin palabras, que probablemente querría notoriedad, pero le salió caro porque evidentemente esa traición lo llevó a la cárcel. Y se supone que cuando este señor fue detenido sería porque estaría revelando algo que no debió revelar, digo yo. Porque cuando una persona revela algo en lo que se piensa o se cree que no tiene peso, pues no se le da importancia. Cuando en este caso Israel le dio tanta importancia para meterlo preso, pudo ser por algo. Y bueno, señores, pues ahora os pregunto yo a vosotros qué pensáis sobre todo esto, porque sí que es verdad que mucho se ha hablado sobre el tema nuclear israelí. ¿Qué pensáis sobre el testimonio de Vanunu? ¿Pensáis que este hombre verdaderamente estuvo colaborando en todo esto? Porque claro, todo esto hace muchos años. Y bueno, dicen que se cree que Israel inició el programa nuclear después de la fundación del Estado en 1948, porque claro, evidentemente cuando se creó el Estado de Israel y luego ya hubieron países vecinos que ya no los podían ver, si verdaderamente empezaron ese programa nuclear, me imagino que lo harían por seguridad, porque además Israel, aunque en el caso de que tuviera armas nucleares, que no lo sabemos a ciencia cierta, esta gente está claro que parecen manejar todo esto con respeto, porque hasta ahora no se ha hablado de ese tema. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.